El riesgo país es el más bajo en más de 5 años. Argentina puede volver a ser considerado un país emergente, subir de categoría, pero ¿cómo podemos hacer nosotros para ganar plata en todo este contexto y aprovechar esta gran oportunidad? Bienvenidos al canal, esto es Finanzas con Luis. En este canal hablamos de economía, finanzas, inversiones y mercados. Si te gustan esos temas, suscríbete y activa la campanita así no te perdés de nada. Y también te invito a que te sumes al Instagram, al canal de WhatsApp. Toda la información la vas a encontrar en la descripción de este video y también te pido si puedes dejar un like y un comentario diciendo de qué te gustaría que hablemos en los próximos videos, porque yo a partir de eso voy viendo los temas que les gustan a ustedes para ir preparando los nuevos videos. Hay un tema que me encanta cada vez que en la tele hablan de los mercados y el riesgo país. Y lo que me encanta justamente es que no entienden qué significa el riesgo país y qué significa los mercados. Así que antes de empezar a ver cómo ganar plata, te voy a explicar brevemente qué significan estas dos cosas. Cuando hablamos de mercado, en realidad no existe una tal cosa como el mercado. Lo que existen son personas que deciden comprar si piensan que algo es bueno y que puede mejorar en el futuro, o vender si piensan que algo es malo o que puede bajar en el futuro. Eso es el resumen de lo que es un mercado. Obviamente, vos me podrás decir, puede ser que no sean personas, que sean fondos de inversión, pero en definitiva, esos fondos de inversión vienen de dinero de personas que delegan esa administración en los fondos. Así que en definitiva, los que deciden siempre van a ser personas. No existe tal como una empresa decidiendo algo. Son, en definitiva, personas que están decidiendo comprar o vender. O sea, no existe un ente maligno llamado mercado que decide que un país va a subir el riesgo país y que le va a ir mal. No, son personas que están decidiendo en función de lo que piensan que va a pasar el futuro, porque en definitiva, cuando uno invierte no piensa en el pasado, sino que piensa en lo que va a pasar en los próximos meses, en los próximos años, en las próximas décadas. Bueno, en función de eso deciden poner su dinero en un lugar o en otro y hacer que suban o que bajen los precios. Y lo segundo, el riesgo país. En verdad, el riesgo país no es algo que existe por sí solo, es una cuenta matemática que nos dice la diferencia de tasa de interés que tiene que pagar Argentina sobre Estados Unidos. Suponete que vos tenés mucha deuda, no tenés un buen ingreso y bueno, entonces es más difícil que alguien te quiera prestar, pero tu vecino, la verdad que siempre pagó sus deudas, nunca tuvo problemas, tiene mucho ingreso, de hecho, si tiene que emitir esa moneda, por ejemplo los dólares, tiene la maquinita para hacerlo, o sea, no tendría ningún tipo de problema. Bueno, entonces el mercado le va a exigir más tasa de interés, te va a exigir más tasa de interés a vos que a tu vecino. Vos sos Argentina, tu vecino es Estados Unidos. Entonces, el riesgo país lo que dice es la diferencia de la tasa de interés que los que les presten dinero le va a pedir entre lo que te pida a vos y lo que te pida tu vecino, lo que le pide a Argentina y lo que le pide a Estados Unidos. En definitiva, la forma de que baje el riesgo país es o que suba la tasa que se le exige a tu vecino, a Estados Unidos, o que baje la tasa que te exige el mercado, el que te va a prestar a vos. Y en este caso, lo que está pasando en Argentina, si bien hay pequeños movimientos de la tasa de Estados Unidos, son prácticamente irrelevantes y el principal motor que hace que suba o que baje el riesgo país es la tasa que se le exige, en este caso, a la Argentina. Bueno, lo que viene pasando es que está bajando la tasa de interés porque los mercados piensan que los ingresos de Argentina van a aumentar, que Argentina va a ser capaz de pagar su deuda y muchos otros factores. Entonces, eso hace que baje el riesgo país porque baja la tasa de interés que se le demanda a la Argentina. Acá hay un concepto muy importante que te voy a explicar rápido sobre los bonos. Los bonos o la renta fija en realidad tienen dos componentes. Una parte que es la parte fija puramente, que es lo que te van a pagar de acuerdo a la cantidad de bonos que vos compras, que eso es inamovible siempre y cuando se cumplan con las condiciones, no es más que lo que llamamos renta fija. Y por otro lado está lo único que se va moviendo, que es el precio. Vos por ahí pagaste por 1000 bonos, podés haber pagado $800 y tal vez yo pagué 900. Pero si los dos compramos 1000 bonos, los 1000 bonos nos van a devolver la misma cantidad de intereses y capital independientemente del precio que pagamos. ¿Eso qué significa? Que mientras más barato yo pague esos bonos, más va a ser la ganancia que voy a tener. Por eso se habla de que el rendimiento es contrariamente proporcional al precio, porque mientras más barato yo pague los bonos, mejor. Y la contracara de esto es que en la medida que los bonos van subiendo de precio, baja el rendimiento de esos bonos y, consecuentemente, como te expliqué antes, baja el riesgo país. Como para que te des una idea, los bonos de otros países de Latinoamérica tienen un rendimiento, lo que sería un riesgo país, menor a 500 puntos básicos,
o sea, rinden menos que 5% arriba de la tasa libre de riesgo, que es la de Estados Unidos. Entonces, si vos crees que Argentina se va a encaminar y va a acercarse por lo menos a ese número de 500 de riesgo país, entonces acá te voy a mostrar cuánto podrían subir y cuáles son algunas de opciones de inversiones que vos podés tomar para esto. Así que para eso vamos a la pantalla. Antes de empezar, te aclaro que esta planilla la vas a encontrar totalmente gratis en la descripción de este video. Una vez que abrís el link, que lo vas a encontrar ahí, tenés que venir acá a File o Archivos, si lo tenés en español, y ponés acá Crear una copia. Una vez que lo hiciste, ya lo tenés en tu propio Drive y vas a poder editar todas las cosas que te voy a ir mostrando. Y ya que estás ahí abajo, podés suscribirte y dejar un buen like para que sigamos creando este tipo de contenido y un comentario diciendo si te gusta este video o si preferís que enfoquemos en otros temas. Entonces, lo que te voy a mostrar son tres opciones de distintos bonos soberanos, como los que fuimos hablando. Uno es el GD30, que es la versión ley Nueva York del famoso AL30, o sea, son bonos muy parecidos y como te explicaba, lo único que se mueve acá es el precio. Entonces, vos cuando entres acá, lo único que vas a tener que mover es el precio, pero no específicamente acá, sino después te muestro en esta misma planilla a dónde. Esto lo que nos dice es cuánto va a pagar el bono y en total lo que va pagando en distintas fechas, que son estas fechas de acá, o sea, en los meses de enero y de octubre, de julio de 2025 en adelante, todo esto va pagando cada 100 nominales, o sea, cada 100 bonos que vos compras, que hoy te salen $67, por ejemplo, y eso significa una tasa interna de retorno, que sería algo similar a la tasa efectiva del plazo fijo, del 15,4%, dependiendo de este precio. Si el precio fuera, supongamos, de 75, entonces obviamente la tasa de retorno sería mayor porque todo lo otro sigue fijo. Después tenemos otros bonos que vamos a ver en este video, como el GD35, que este es un bono parecido al otro, pero que vence en 2035 en vez de 2030, que igualmente tiene la potencial suba de capital antes de 2035, con todo esto que estamos hablando en el video. Y bueno, acá lo mismo, en la medida que se vayan cumpliendo los pagos, esto es lo que tiene para pagar, todo lo que es la parte de amortización la va a pagar más adelante. Y el otro bono, que también podés ir viendo en detalle y acordate, todo lo que está en verde acá está fijo, la parte fija es esta, lo único que va variando es el precio y en función de eso varía el retorno, pero lo que paga el bono, cada 100 bonos, que es como lo tenemos contabilizado acá, es exactamente lo mismo. Este es GD38 que vence en 2038. Entonces acá lo que tenemos es una proyección. Entonces, hoy sabemos que el precio del GD30 es 67 y, consecuentemente, como te mostraba recién, rinde 15,4%. Pero esto va cambiando el precio. El precio puede ser, supongamos, 60, en ese caso rendiría 20,73 o puede ser 70 y en ese caso rendiría 13%, por ejemplo. Y así con todos los otros. Entonces, en la medida que el riesgo país llegue, por ejemplo, a un nivel que esto esté rindiendo 10%, podríamos tener este bono, por ejemplo, si fuera muy optimista todo esto, en $80. Eso significaría una ganancia del 19,4%, pero siendo un poco más cautelosos, con una tasa interna de retorno alrededor del 10%, el GD30 estaría en $75, lo cual significaría una ganancia del casi 12% solamente en esta parte de lo que estamos hablando del capital, ¿no? Y obviamente acá, si vos invirtieras $5.000, estarías ganando casi 600 solamente por esta diferencia de precio. Ahora, lo interesante en todo esto es que los que tienen más para subir son los otros dos que vamos a ver ahora. Por ejemplo, el GD35, si de 58 pasara, por ejemplo, a 70, estaría rindiendo ese 10% de TIR, que sería incluso más que 500 de riesgo, de puntos básicos de riesgo país. Obviamente son cálculos aproximados, pero eso significaría una ganancia del 20% en esta diferencia de precio, ¿no? Y eso entonces, ¿qué significaría? Que invirtiendo, por ejemplo, $5.000, estaríamos ganando más de 1.000, o sea, tendríamos 6.000 si lo quisiéramos vender. Y eso siendo, digamos, buscando un riesgo país incluso por encima de lo que es Latinoamérica, que bueno, también es algo lógico no apresurarnos, sino pensar en un riesgo país menor a los de otros países. Y este, por ejemplo, el GD38, si nosotros proyectáramos a $75, entonces ahí tendríamos una ganancia del 19%. Ojo, te estoy diciendo números que serían riesgo país incluso un poco más alto. Tal vez es probable que si todo se normalice, el GD38, que paga un poco más de interés, tenga que tener una tasa interna de retorno incluso menor. O sea, por ejemplo, yo recién
proyecté unos 75, pero puede llegar a ser unos $78 aproximadamente, incluso 80. Por eso te dejo la planilla para que vayas viendo los distintos rendimientos. Lo que podés tener en mente es que la tasa libre de riesgo, la tasa base de esa cuenta de riesgo país, está entre 4 y 5%, que es la tasa de Estados Unidos. Pero la realidad es que en la medida que vaya acompañando todo el mercado, vos podés ir viendo, lo único que tenés que ir cambiando es este número de acá, el precio, y en función de eso te va a ir calculando la TIR a la que estaría el bono, la tasa interna de retorno, y en función de eso cuánto podrías ganar de acuerdo a la inversión. Pero ojo, ten en cuenta que estos bonos han llegado a estar, por ejemplo, a $35. Entonces también hay una potencial pérdida de capital que tenés que considerar en tu análisis. Acá un tema importante, yo puse invierto $5.000, pero por poner un ejemplo simplemente, e incluso vos estos bonos los podrías comprar directamente en pesos, no hace falta que los compres en dólares. Si vos lo que tenés son pesos, podés comprar en pesos, pero no importa, si vos los compraste en pesos, estos bonos que empiezan con AL y GD te van a pagar en dólares, así que por eso no te tenés que hacer problemas. Son bonos en dólares que se pueden comprar en pesos o en dólares. En definitiva, si crees que el mercado va a seguir creyéndole a Milei, que va a seguir creyendo a Argentina, que Argentina va a volver a insertarse en el mundo y que todo va a salir bien, es muy probable que esto termine ocurriendo. De hecho, durante la presidencia de Mauricio Macri o incluso en periodos anteriores, el riesgo país estuvo en niveles cercanos o incluso por debajo de los 500 puntos básicos, así que tampoco sería una locura pensar que eso puede llegar a pasar. Para que todo esto se materialice, puede necesitarse que haya algunos otros drivers, otros hechos que motiven que Argentina siga mejorando a la vista del mercado. Uno de ellos puede ser la salida del cepo. ¿Por qué es esto? Porque muchos fondos no pueden o no quieren ingresar en la medida que después no pueden retirar el dinero. Así que, bueno, ese puede ser un factor que cuando se anuncie haga que suban los bonos. Obviamente si se hace de manera ordenada. Otro puede ser la famosa inclusión de Argentina como país emergente. Argentina actualmente está categorizado como stand-alone, o sea que no está en la misma categoría que Brasil o que Colombia, por ejemplo, ni hablar que Chile o Uruguay, con lo cual, en la medida que la incluyan ahí, muchos fondos que solamente pueden invertir, comprar en países emergentes, van a poder comprar bonos porque su reglamento se lo va a permitir, y lo que ya sabemos que en el mercado, cuando hay más oferta y cuando hay menos oferta y más demanda, suben los precios de los bonos. También está por otro lado todo lo que sean acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, eso le quita presión de salida de dólares o incluso le puede inyectar más dólares al gobierno como para poder pagar la deuda, todos estos bonos que vimos. Así que todo esto sumado a distintos acuerdos con otros organismos internacionales, el Banco Mundial, el BID o lo que son los repo, que también se negocian con otros bancos. Bueno, en definitiva son más dólares que se traducen en más posibilidades de que todos estos bonos se terminen pagando, y eso obviamente conduciría a que siga bajando el riesgo país y sigan subiendo los precios de los bonos argentinos. Pero eso sí, ten en cuenta que son bonos argentinos. Argentina tiene un historial de default importante. Son bonos que en el resto del mundo llamarían bonos basura, o sea, son bonos de alto riesgo a nivel de mirada internacional. Obviamente existen inversiones de mayor riesgo, pero también existen bonos más seguros que los bonos argentinos. Así que siempre tenés que tener en cuenta que es dinero que te puedas permitir perder en la búsqueda de tener esa mayor ganancia. Si el mercado le diera la espalda a Argentina nuevamente, entonces estos bonos seguramente bajarían en los próximos años. Hay muchísimas cosas que tenés que aprender, no te apures a invertir, obviamente tampoco lo dejes para nunca, porque si no, nunca vas a terminar invirtiendo y pudiendo ganar dinero, pero es muy importante que te sigas formando, y para eso te dejo acá un video en el que te cuento la diferencia entre bonos de ley local y ley extranjera, y acá donde te cuento opciones de bonos BOPREAL que son un poco más seguros que los bonos soberanos que vimos en este video. Así que eso es todo por hoy y nos vemos la próxima.